Este será un video corto pero con información importante y necesaria. ¿Qué hacer y qué no hacer después de aplicarnos toxina botulínica, más conocida como Botox? A veces subestimamos la importancia de los cuidados post-tratamiento, ignorando que el no cumplimiento de los mismos puede desencadenar la ocurrencia de complicaciones que obviamente ni ustedes como pacientes ni nosotros como médicos queremos que se presenten. Quédate conmigo hasta el final de este video si quieres saber cómo tener los mejores resultados después de tu tratamiento con toxina botulínica. Hola amor, soy la doctora Jailén Solarte y en este espacio hablamos sobre tratamientos de medicina estética, antienvejecimiento y cuidado de la piel. Hablamos de todo lo que necesitas saber para lucir increíble. Te doy la información necesaria para que te realices tratamientos estéticos de manera segura. Antes de abordar el tema que nos ocupa hoy, mencionemos brevemente qué es la toxina botulínica. Lo primero que quiero aclararte es que Botox es solo un nombre comercial. El verdadero nombre del medicamento, como ya te lo dije, es toxina botulínica. Y así como existe la marca Botox, que es la más popular por haber sido la primera del mercado, también existen otras marcas como Dysport, Clodiu y Xeomin, entre otras. La toxina botulínica es un medicamento que se inyecta en los músculos para bloquear temporalmente las señales nerviosas que les ordenan contraerse. De esta manera, el músculo se relaja. Dicho en otras palabras, hace que los músculos se contraigan con menos fuerza, reduciendo así la apariencia de arrugas y líneas de expresión, especialmente en áreas como el entrecejo, la frente y las patitas de gallo. Tenemos dos tipos de arrugas dinámicas y arrugas estáticas. Lo que hace la toxina botulínica es impedir la formación de arrugas dinámicas. Las arrugas dinámicas son las que se forman cuando realizamos un gesto como fruncir el ceño o levantar las cejas. Las arrugas estáticas son las que podemos ver de manera permanente aunque no realicemos ningún gesto. A mí a veces me gusta llamarles arrugas tatuadas porque simplemente están allí siempre. Las arrugas estáticas son la consecuencia de haber tenido arrugas dinámicas durante muchos años. Entonces, si bien la toxina botulínica impide la formación de arrugas dinámicas, también termina sirviendo en un tratamiento preventivo para que no se formen las arrugas estáticas, ya que, como te dije, las estáticas son consecuencia de las dinámicas. Si quieres entender un poco mejor cómo trabaja este medicamento, en la descripción te voy a dejar un enlace a un video que ya hice donde explico más detalladamente el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Si bien hoy vamos a hablar de los cuidados posteriores a la aplicación de toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas del tercio superior del rostro, recordemos que existen muchos otros usos, como por ejemplo mejorar la sonrisa gingival, tratar los síntomas del bruxismo, corregir el mentón empedrado, reducir la sudoración excesiva, suavizar las arrugas del escroto, mejorar el acné y la rosácea, tratamiento de la migraña, reducir las bandas platinales del cuello, entre otros muchos usos que tiene la toxina botulínica. Ahora sí, pongámonos en tema. Inmediatamente después de la aplicación hay una serie de cuidados muy específicos que te recomiendo seguir para evitar efectos no deseados. Mantén una postura erguida. Durante las primeras 4 horas después del tratamiento es fundamental que mantengas una posición vertical. Evita acostarte, ya que esto podría causar que la toxina botulínica se desplace a zonas no deseadas, o lo que a su vez podría generar efectos secundarios como asimetrías o caída del párpado superior. Y no confundas esta indicación con no dormir, porque el problema no está en dormir, puedes quedarte dormido sentado si quieres. Lo importante es evitar la posición horizontal, que además tiene otro punto en contra, y es que al acostarnos sin darnos cuenta podemos apoyar lateralmente la cara, generando un efecto como justamente esto, que va a hacer que la toxina pueda movilizarse hacia otros lugares donde no la queremos. Durante las primeras 48 horas no realices ejercicio físico ni actividades que puedan hacerte sudar. Este tipo de actividades aumenta el flujo sanguíneo y por lo tanto podrían aumentar la inflamación, empeorar hematomas e interferir con la correcta fijación de la toxina, haciendo que el resultado final sea menor al esperado. Evita tocar o masajear la zona tratada durante las primeras 48 horas. Entiendo que puede ser tentador querer palpar la zona, pero es crucial que evites cualquier tipo de presión o masaje. Hacer esto podría mover la toxina hacia otros músculos y causar la temida caída del párpado o asimetrías. Incluso si ves una especie de globitos, elevaciones en el lugar de aplicación, estos no deben ser tocados ni masajeados. Déjalos, que ellos desaparecerán espontáneamente en pocas horas. No realices actividades que impliquen estar con la cabeza hacia abajo. Y no me refiero a mirar
para abajo. Me refiero a posturas como parada de manos, acrobacia en telas o algunas posturas de yoga que implican justamente estar con la cabeza hacia abajo. Esto también es durante las primeras 48 horas. Entonces, recapitulemos los 4 consejos más importantes. Las primeras 4 horas, no acostarse. Y las primeras 48 horas, no hacer ejercicio, no masajear la zona y no realizar posturas con la cabeza para abajo. Ahora vamos con otras pautas que no son tan estrictas como las anteriores, pero que vale la pena considerar. No uses maquillaje inmediatamente después del tratamiento, especialmente las primeras 24 horas es recomendable no aplicar productos de maquillaje, ya que estos suelen implicar una especie de masaje para aplicarlo. Y para retirarlos, generalmente se requiere el uso de limpiadores que necesitan ser frotados. Si precisas maquillarte, opta por un protector solar con color, ya que implica menos esfuerzo para aplicarlo y menos fricción para retirarlo. Cuidado con los cascos de moto. La presión excesiva sobre la frente o las áreas tratadas puede interferir con la correcta fijación de la toxina e incluso favorecer el desplazamiento hacia músculos que no queremos afectar. Si tienes que utilizar algún tipo de casco o accesorio que presione la piel en esta zona, espera al menos 2 días después del tratamiento. Mover los músculos tratados, es decir, realizar movimientos repetitivos de la zona, como levantar la ceja, fruncir el ceño, ayuda a que la toxina se fije a los músculos más rápidamente y como consecuencia empecemos a notar los resultados más tempranamente. ¿Duerme boca arriba? Si puedes. Durante la primera noche, procura dormir boca arriba. Esto ayuda a prevenir que la toxina botulínica se desplace por la presión que hace la almohada sobre nuestro rostro cuando dormimos. Evita el calor extremo. El primer y el segundo día no te expongas a saunas, baños de vapor o cualquier otra fuente de calor intensa. El calor excesivo podría aumentar el riesgo de hinchazón y enrojecimiento en la zona tratada y retrasar la fijación de la toxina. Para lavarte el rostro, usa agua fría o tibia, pero evita el agua caliente. Esto es importante solo durante los 2 primeros días post-aplicación. Una pregunta que con mucha frecuencia me hacen es respecto a los tiempos para otros tratamientos faciales. El día de la aplicación de la toxina botulínica podemos realizar muchos tratamientos, solo que cualquiera que vayamos a hacer debe ser antes de aplicar la toxina botulínica. Por ejemplo, si queremos aplicarnos mesoterapia, rellenos, limpieza facial y toxina, haremos todos los otros primero y dejaremos la aplicación de la toxina para el final de la consulta. Durante la primera semana post-aplicación vamos a evitar otros procedimientos faciales como peeling químico, microdermabrasión o masajes faciales intensos. Y al menos durante el primer mes después de la aplicación vamos a evitar las tecnologías como radiofrecuencia, HIFU o láseres. Hay medicamentos como los antiinflamatorios que podrían aumentar el riesgo de hematomas. Por lo tanto, si puedes, 2 días antes de su tratamiento, evita consumir medicamentos como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Corazón, hago una pausa para recordarte que si hay algo que no estoy explicando con claridad, me lo puedes escribir en los comentarios. Tu devolución es muy importante para mí porque me ayuda a mejorar la calidad de estos videos. Y si se está entendiendo bien, también házmelo saber en los comentarios. ¿Y cuándo vamos a ver resultados, doctora? Los resultados del tratamiento con toxina botulínica empiezan a notarse aproximadamente a las 72 horas. A partir de allí mejoran progresivamente cada día hasta el día 14, que es cuando vemos el resultado final. Y no desesperes si no empiezas a ver cambios al día siguiente. La duración normal del efecto de la toxina botulínica es de 4 a 6 meses. Lastimosamente son pocos los afortunados a los que les dura 6 meses. Pero hay cosas que podemos hacer para prolongar los resultados de nuestro amado Botox. No subestimes el poder del cuidado facial. Una buena rutina de skincare reduce la acción de los radicales libres, lo mismo que realizar periódicamente tratamientos como mesoterapia, plasma rico en plaquetas y sueroterapia. Todas estas acciones pueden ayudar a que nos duren más los resultados de la toxina botulínica. Los controles post-tratamiento son tan importantes como la aplicación. Por favor, te pido, cumple con las fechas de control indicadas por tu médico. Eso también hace parte de las acciones para evitar complicaciones. Por supuesto, asegúrate de tener un canal de comunicación con tu médico para informar cualquier reacción desfavorable. Perdón, en edición me di cuenta que en este punto me hizo falta profundizar y hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué es importante respetar los tiempos de la toxina botulínica? Porque si tú te haces el control fuera de tiempo, vamos a alterar los resultados. Me explico. El control, ya te dije, debería ser a las 2 semanas. Si tú vienes una semana antes, yo no puedo evaluar el verdadero resultado. Y si, por ejemplo, tú me dices, no, es que fíjate que acá no me ha hecho efecto todavía. Eso es porque no ha cumplido el tiempo adecuado. Pero supongamos que yo me dejo llevar por tu insistencia y te aplico un refuerzo antes de las 2 semanas.
lo que va a pasar es que como eso no había terminado de hacer efecto, te puede pasar que entonces esta zona quede con mucho más dosis de toxina botulínica, generando que, por ejemplo, esta ceja quede más inmóvil, quede más baja, y esta ceja que tiene la dosis correcta quede con más elevación, generando una mirada más expresiva, con más movilidad. ¿Y qué va a pasar después? Que te vas a quejar y decir, es que estoy asimétrico, es que estoy asimétrica, porque fíjate que acá no puedo mover nada y acá muevo mucho. ¿Dónde estuvo el problema? En que, como médica, yo me dejé llevar por ti en hacerte un control una semana antes. ¿Y qué pasa si no fue una semana antes, sino que decidiste venir al control 3 semanas, 4, 5 semanas después? Que si yo te hago una aplicación de toxina botulínica porque vimos que el resultado no nos gustó, hubo unas líneas que quedaron y hay que perfeccionarlas, vamos a generar a largo plazo un proceso que se llama tolerancia. ¿Qué es esto? Cuando hacemos aplicaciones fuera de tiempo de toxina botulínica, nuestro cuerpo empieza a generar ciertos anticuerpos que aprenden a reaccionar a la toxina botulínica y con el tiempo pierde efectividad en ti. Entonces, la recomendación es, hazte la aplicación, cumple con tu control a las 2 semanas y no te hagas nuevas aplicaciones hasta que no hayan pasado 4 meses. Si respetamos esos tiempos, a largo plazo vas a conservar la buena y correcta efectividad en tu toxina botulínica. Es posible que al inicio te veas el rostro un poco congelado, pero no te preocupes. Más o menos al mes el efecto se suaviza y queda un resultado muy natural. Mi corazón, espero que esta guía haya sido útil para entender los cuidados esenciales después de aplicarte toxina botulínica. Si hay algo que no expliqué con claridad o tienes preguntas adicionales, déjamelas en los comentarios. Estaré encantada de responderte. Y si este video te pareció interesante, no olvides darle like y dejar un comentario. Y no me quiero despedir de este video sin decirte a ti que te suscribas al canal, que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para poder seguir creando contenido con información que sea importante para ti. En conclusión, la toxina botulínica es un tratamiento increíble para suavizar las arrugas dinámicas, prevenir la apariencia de arrugas estáticas y retrasar el envejecimiento. Pero su éxito no depende solo de la aplicación, sino también de los cuidados posteriores. Siguiendo estas recomendaciones garantizas un resultado óptimo, natural y sin complicaciones. Te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Gracias por ver este video hasta el final. De verdad, espero que te haya servido esta información. Nos vemos en este video. Chao, chao.